Bueno, en la siguiente cápsula vamos a eh, repasar las condiciones de Slutsky que nos van a permitir poder definir eh, conceptos claves como la convergencia en distribución, que luego nos van a dar pie para poder definir el teorema del límite central. ¿Qué es lo que dice Slutsky? Bueno, básicamente que si x sub n es una variable aleatoria, tal que su probabilidad límite es la constante c, eh, y que g de xn es una función continua y diferenciable y que no depende de n. Es decir, si se cumplen esas tres condiciones, entonces lo que dice Slutsky es que la probabilidad límite de g de x sub n va a ser igual a la función g de la probabilidad límite de la variable. ¿Okay? Y un ejemplo concreto, el que ustedes ven aquí en pantalla, si sabemos que la probabilidad límite de x sub n es mu, entonces una función 1 partido por x sub n, la probabilidad límite de esa función 1 partido por x sub n, básicamente 1 partido por la probabilidad límite de x sub n es igual a 1 partido por mu. Y esto es importante, y es importante hacer el punto de diferencia que hay con respecto a las propiedades de la función esperanza, donde claramente esta condición no se cumple. ¿Okay? O sea, si yo tengo que la esperanza de x sub n igual a mu, no tengo idea cuál es la esperanza de 1 partido por x sub n. Y la segunda propiedad importante que nos señala Slutsky es que si x sub n y sub n son dos variables aleatorias con límites de probabilidad conocidos, θ y mu respectivamente, eh, entonces la probabilidad límite de la suma de esas dos variables, la suma de los parámetros, la probabilidad límite de la multiplicación de esas dos variables es igual a la multiplicación de sus límites de probabilidad, y lo mismo con la división. Y en general cualquier función, o sea, la probabilidad límite de cualquier función que combine x sub n con y sub n va a ser igual a una función de los valores límites de probabilidad de cada una de esas dos variables aleatorias. ¿Okay? Esas son las condiciones de Slutsky. Las condiciones de Slutsky nos van a permitir eh, definir un elemento clave que va a ser esencial para luego dar paso a una definición formal del teorema límite central. Esa definición previa es la convergencia en distribución. ¿Qué es lo que es la convergencia en distribución? Eh, Supongamos que x sub n es una secuencia de variables aleatorias, una distribución f sub n, ¿okay? Y x es una variable aleatoria con distribución f. ¿Okay? Entonces, si para cada x tenemos que f de x es continua, y que la función sub n de x converge a f de x conforme n se va al infinito, entonces lo que decimos es que x sub n converge en distribución a x. Y eso se escribe en términos de notación de esta manera. ¿Okay? X sub n converge en distribución a x. Que no es otra cosa que decir que la distribución de x es la distribución límite de x sub n. ¿Okay? Y un ejemplo concreto es, por ejemplo, la relación entre la variable aleatoria t con n-1 grado de libertad, que es una t-student, y la normal 0,1. ¿Okay? Nosotros sabemos que conforme aumenta el tamaño de la muestra y n se va a infinito, sabemos que la distribución de una t-student converge en distribución, perdón, a una normal 0,1. Que es coloquialmente como denominamos a una normal estándar. Y básicamente lo que significa eso es que conforme aumenta n al infinito, entonces la media y la varianza límite de una t-student con n-1 grado de libertad van a ser 0 y 1 respectivamente, que son la media y la varianza de una normal estándar. Ahora, aquí es importante diferenciar lo que es convergencia en distribución de lo que es la propiedad, ¿cómo se llama? La convergencia límite de una variable aleatoria. ¿Okay? Convergencia en distribución tiene que ver con la idea de un histograma de dos variables aleatorias. ¿Okay? O sea, dos variables aleatorias convergen en distribución cuando sus distribuciones comienzan a parecerse conforme aumenta n al infinito. ¿Okay? Eso significa convergencia en distribución. Es la distribución de la variable aleatoria la cual converge o se empieza a parecer a
la función de distribución de otra variable aleatoria. Ahora, dos variables aleatorias pueden tener la misma distribución, pero sus realizaciones pueden ser completamente diferentes. Entonces, la idea de convergencia en probabilidad establece que si es que la probabilidad límite de x sub n es igual a x, entonces para valores grandes de n, las realizaciones de las variables aleatorias x sub n y x deberían ser muy parecidas. ¿Okay? Eso es lo que estamos diciendo acá. No es convergencia en probabilidad a una constante específica, sino que es convergencia en probabilidad a una distribución de valores específicos. Ahora, antes de pasar al teorema del límite central, viene una extensión de las propiedades de Slutsky que habíamos definido anteriormente, y que son las siguientes. Si sabemos que una función de una secuencia de variables aleatorias x sub n es tal que x sub n converge en distribución a x, g de x sub n es continuo diferenciable y además no depende de n, si se cumplen esas tres condiciones, entonces vamos a decir que g de x sub n converge en distribución a g de x. ¿Okay? Y un ejemplo básico podría ser el hecho de que si sabemos que la distribución t converge en distribución a una normal 0,1, entonces t cuadrado, que es una función de t, ¿cierto?, va a converger en distribución a una normal 0,1 al cuadrado, que no es otra cosa que una f con grados de libertad 1,n, ¿no? O una chi cuadrado con un grado de libertad, exactamente. Y lo segundo que nos dice Slutsky es que si es que x sub n converge en distribución a x y la probabilidad límite de otra variable aleatoria y sub n es igual al parámetro θ, entonces una función que combina x sub n y sub n va a converger en distribución a una función que combina x sub n con el parámetro θ. Y en efecto, vamos a decir entonces que el producto de x sub n con y sub n va a converger en distribución a la distribución límite de x sub n por el parámetro θ, que la suma de estas dos variables aleatorias van a converger en distribución a la distribución límite de x sub n más θ, ¿okay? Y que la división de estas dos variables aleatorias x sub n y y sub n van a converger en distribución a la distribución límite de x sub n dividido en θ. ¿Okay? Esas son las segundas condiciones de Slutsky. Y vamos ahora entonces a definir formalmente el teorema del límite central. Lo que subyace a la idea del teorema del límite central es la pregunta respecto de si, condicional en que sabemos que la probabilidad límite del promedio es mu, podemos decir entonces que la distribución límite del promedio es una normal. Eso es lo que queremos escrutinar a partir del teorema del límite central. Y formalmente el teorema va a decir lo siguiente: ¿okay? Sea x sub i una secuencia de observaciones, es decir, una muestra independiente e idénticamente distribuida, con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces la transformación estabilizadora raíz de n multiplicado por el estadístico, es decir, promedio de x sub n, menos el promedio poblacional, esa expresión en su conjunto va a tener una distribución límite equivalente a una normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Y esto es equivalente a decir que si uno estandariza, ¿okay?, esta expresión, tal que x sub n promedio menos mu está dividido por sigma partido por raíz de n, esa expresión en su conjunto o ese estadístico pivote va a tener una distribución que va a converger en probabilidad o va a converger en distribución a una normal 0,1 que es una normal estándar. Esto es lo que nos dice el teorema del límite central. Y hay que distinguirlo de la ley de los grandes números en los siguientes términos. La ley de los grandes números nos dice que la media muestral converge en probabilidad a mu conforme n se va al infinito. ¿Okay? En cambio, el teorema del límite central lo que nos dice es que conforme n crece, la distribución de la diferencia entre el promedio y su límite, cuando es estabilizada o es multiplicada por el factor raíz de n, entonces esta se aproxima a una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrada. Notar la sutileza, ¿no? La ley de los grandes números es un teorema que nos permite saber cuál es la probabilidad límite de una variable aleatoria, ¿okay? En este caso, el promedio, ¿okay? Conforme n aumenta al infinito.
lo que nos dice el teorema del límite central es cuál es la distribución límite, ¿ya? De la transformación estabilizadora del promedio. Le restamos el promedio poblacional, lo multiplicamos por la raíz de n y sabemos que la distribución de esa expresión va a converger a una normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Ahora, ¿cuál es la magia del teorema del límite central? La magia está en que la distribución de esta transformación estabilizadora se aproxima a una normal independientemente de la forma de la distribución de la cual proviene cada variable aleatoria de x sub i, que da como origen un promedio de x sub n barra. ¿Okay? O sea, independiente de cuál sea la distribución poblacional desde la cual yo obtuve mi muestra, si yo obtengo el promedio de esa muestra, le resto la media poblacional y la estabilizo con raíz de n, yo sé que esa expresión en su conjunto se va a distribuir en el límite como una normal con media cero varianza sigma cuadrado. Y eso es extraordinariamente poderoso en términos de inferencia estadística, porque nos permite superar el problema original que teníamos con las muestras finitas, que es que si no sabíamos desde dónde provenía, eh, cuál era la distribución en el fondo de la población desde la cual provenía nuestra muestra, entonces no podíamos hacer inferencia estadística, o teníamos que asumir normalidad, ¿cierto? La gracia del teorema del límite central es que ya no es necesario descansar sobre las propiedades de los estimadores en muestras finitas, sino que podemos avanzar hacia las propiedades de los estimadores en muestras grandes, podemos utilizar las propiedades asintóticas de los estimadores y podemos hacer inferencia estadística a partir de simplemente utilizar esta transformación estabilizadora para garantizar que la distribución límite de esta transformación estabilizadora es una normal con media y varianza conocida. ¿Okay? Esa es la gracia en el fondo del teorema del límite central. Podemos hacer inferencia estadística a partir de la construcción de este pivote, ¿no? Raíz de n multiplicado por la media muestral menos la media poblacional. ¿Okay? Si uno hace matemática de esto, rápidamente va a concluir que el promedio, en el fondo, es un estadístico que va a converger asintóticamente a una normal con media mu y varianza sigma cuadrado partido por n, que es básicamente lo que ya sabíamos desde la definición de la ley de los grandes números. Es decir, que x sub n barra, que es el promedio muestral, se distribuye asintóticamente normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Y esto es simplemente un corolario del teorema del límite central, que básicamente lo que estamos diciendo es que si tenemos una variable aleatoria 1 que converge a una variable aleatoria 2, es decir, no converge una constante, sino que converge a otra variable, y a priori desconocemos cuál es la distribución la distribución poblacional desde la cual proviene esa muestra de la variable aleatoria 2, entonces simplemente podemos utilizar la transformación estabilizadora raíz de n multiplicado por el promedio de la variable aleatoria 2 menos mu, tal que la distribución límite de esa transformación estabilizadora tiene una media y una varianza conocida. Entonces después podemos descomponer esta distribución y encontrar la distribución del promedio de esa variable aleatoria 2, que es básicamente lo que estamos mostrando acá, ¿no? Y esa es la belleza del teorema del límite central. Podemos hacer inferencia estadística sin necesariamente conocer cuál es la distribución poblacional desde la cual proviene nuestra muestra de estudio.